Hola Marco Aureliers, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la importantísima época helenística en la cual destacaron 4 escuelas fundamentales: el epicureísmo, el estoicismo, el cinismo y el esteticismo. En anteriores vídeos hemos hecho un recorrido desde el origen de la filosofía hasta los grandes pensadores Platón y Aristóteles. En este vídeo quiero dar cierre al fundamental pensamiento griego que ha sentado bases en la cultura occidental, porque sin este periodo no se puede entender el surgimiento del Imperio Romano, y sin estos dos tampoco se puede entender nuestro pensamiento. Soy Antón, de Libros por Tiempo, y hoy vas a entender la época helenística. La época helenística es ampliamente conocida como época alejandrina porque fue Alejandro Magno quien dio origen a este nuevo periodo. No se puede entender Grecia igual antes y después de Alejandro Magno. A sus 20 años, Alejandro se puso al mando del reino de Macedonia, estableció el orden en toda la región griega y empezó a expandirse por toda Asia hasta constituir este gran imperio a sus 30 años. La expansión del territorio griego por Asia trajo nuevos choques culturales y nuevos problemas para la filosofía, porque hay que entender que la época alejandrina fue un contexto de numerosas crisis políticas y sociales, y también de mezcla entre culturas y tradiciones. Por ello, debido a la hazaña de Alejandro, Grecia cambió significativamente en todos los aspectos de la vida de los griegos, no solo a nivel económico y político, sino que la mentalidad de gente también cambió radicalmente en pocos años. Por si fuera poco, la muerte del rey Alejandro en el 323 a.C. marcó una etapa de conflictos y guerras que tuvieron influencia en la mentalidad posterior de Grecia, y sobre todo en la creación de las nuevas perspectivas filosóficas. La inestabilidad en todos los campos causó que aquellas personas del imperio viviesen con miedo. Señor, tengo miedo. Yo sé que yo sé y tengo miedo. Tengo miedo. Con ello, empezaron a surgir nuevos modos de entender la vida para poder afrontar ese miedo. Es decir, surgieron desde aquí las escuelas comentadas: la estoica, la cínica, la epicúrea y la escéptica. Y cada cual da una visión de cómo afrontar esa inestabilidad vital. Pero antes de adentrarnos en cada corriente, hay que comprender una cosa antes. ¿Por qué la época helenística se considera una etapa diferente a las anteriores? Pocos acontecimientos en la historia han marcado una ruptura tan clara entre una época y otra como la conquista de Alejandro. Esta división entre la Grecia clásica y la helenística trajo muchas novedades en el pensamiento. Sin embargo, vamos a comentar 2 de ellas. La primera diferencia de los filósofos helenísticos es que abordan cuestiones más prácticas. La filosofía se había convertido en un saber práctico, reservada a cuestiones de cómo vivir bien, qué es la felicidad o qué es la amistad. Es decir, las rupturas políticas y las constantes crisis trajeron al pensamiento filosófico una urgencia por dar respuesta a cómo vivir bien. Es por ello que ya no se trataba tanto los temas generales como la ontología o la epistemología, sino que necesitaban responder a la pregunta de ¿cómo podemos vivir felizmente en esta vida que es una mierda? Y la vida no es así, la vida es complicada, la vida son puñetazos. Yo no quiero abrazos, no quiero ser feliz, no quiero que me abraces, yo quiero cagarme en la puta. La segunda diferencia es el descubrimiento de la idea de individuo. Hay que comprender que la mentalidad que tenemos hoy en día es muy individualista comparado con la época de Platón y Aristóteles. Como hemos explicado en los anteriores vídeos, Platón y Aristóteles tenían la preocupación política de crear una ciudad justa y buena. Es decir, toda su política estaba fijada en los marcos de una ciudad. Hay que entender que en aquella época la identidad de una persona estaba muy ligada a su ciudad y sus instituciones. Por ejemplo, si eres ateniense, estabas ligado a esa ciudad, en todos sus valores, creencias y lengua, y te veías como parte de esa ciudad. En la época helenística, la polis, la ciudad, perdió su centralidad y las personas comenzaron a verse como individuos en un mundo más amplio. Como ya las ciudades no tenían la autonomía de antes, la identidad de las personas dejaron de estar vinculadas a la ciudad, para estar vinculadas a uno mismo o al mundo en general. Debido a esto surgieron perspectivas a veces un poco más individualistas y egoístas, alejadas de la política institucional de la ciudad. Entonces, hemos explicado que la filosofía helenística por un lado se fijaba más en cuestiones prácticas y cotidianas, como la felicidad, y por otro, que estas perspectivas eran más individualistas que las clásicas. Dicho esto, vamos a explicar las diferentes corrientes filosóficas. La primera corriente en el orden cronológico fue la escuela cínica. El fundador de la corriente cínica fue Antístenes en el siglo IV a.C., pero Diógenes de Sinope fue la persona que llevó a las ideas cínicas a la práctica. Como hemos dicho anteriormente, la época alejandrina fue una etapa de inestabilidad y miedo, y cada corriente daba respuesta al miedo de una forma particular. Los cínicos mostraron una actitud muy crítica a la vida de la ciudad, y su filosofía se podría resumir en que la felicidad se encontraba en vivir de manera sencilla y natural, lejos de las convenciones sociales. Entonces, son 3 las ideas principales que caracterizan al pensamiento cínico. Primero, la simplicidad. Segundo, la desconfianza. Y tercero, el rechazo a las normas.
La primera idea central del cinismo es la simplicidad. Una leyenda que relata bien esta característica fue la de Alejandro con Diógenes. Alejandro Magno se le acercó a Diógenes mientras él estaba tomando sol, y Alejandro le dijo: Diógenes, yo te ofrezco todo lo que quieras. A lo que Diógenes le respondió: lo único que te pido es que te apartes y no me tapes el sol. Es que verdaderamente Diógenes llevó una vida tan cínica que vivía en la calle, se comportaba como los animales y rechazaba todas las cosas materiales. De eso se trata la primera característica: simplicidad y naturalidad. Ligado a esto, otra de las características del pensamiento cínico fue la desconfianza a la autoridad y a las personas. Los cínicos solían dudar de la sinceridad de las personas. Pensaban que muchas acciones son egoístas y motivadas por los intereses personales. Otra anécdota que relata muy bien esta desconfianza fue la del discípulo de Diógenes llamado Crates de Tebas, con Alejandro Magno. Alejandro le propuso construir la ciudad natal de Crates, pero Crates le respondió lo siguiente: ¿y de qué servirá construir de nuevo mi ciudad natal? Seguramente otro Alejandro vuelva a destruirla. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te meto? Los cínicos no confiaban en nadie, pero tampoco en las reglas que imponían la ciudad. Por ello, su crítica a la sociedad venía junto a un rechazo de las normas. No dejaban que nadie les dijese lo que tenían que hacer, sino que cada uno era dueño de sí mismo y de su destino. Al igual que el cinismo, el epicureísmo toma una actitud crítica frente a las normas y la política. Sin embargo, toma una postura diferente a la cínica. Entonces pasamos a la segunda corriente, el epicureísmo. El epicureísmo es una filosofía que nació en la antigua Grecia, fundada por Epicuro en el siglo IV a.C. Esta corriente de pensamiento se centra en la búsqueda de la felicidad, a través del placer y la tranquilidad, pero no de cualquier placer, sino de aquellos que son duraderos y saludables. Es normal que frente a este contexto tan inestable surgiese una urgencia de encontrar la respuesta a la felicidad y tranquilidad. Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Como anécdota, Epicuro eligió el lugar de su escuela en un jardín alejado de la sociedad y de la política para poder reflexionar en silencio sobre estas preguntas. Dicho esto, las características fundamentales del epicurismo son, primero, la búsqueda del placer, la ausencia del dolor o ataraxia, y la amistad. Primero, los epicúreos creían que el bien era el placer, es decir, uno tenía que buscar el placer para la felicidad. Cuando nosotros pensamos en buscar placer, siempre se nos viene a la mente un placer identificado con una buena comida, con las relaciones sexuales o el descanso. La perspectiva de Epicuro no se aleja de algunos de los placeres comentados, pero sí que matiza entre diferentes placeres y su relevancia. Epicuro distingue en tres tipos de placeres. Primero, los placeres naturales y necesarios, aquellos como comer cuando tienes hambre, dormir cuando estás cansado o beber cuando tienes sed. Segundo, los naturales y necesarios. Por ejemplo, comer bien, beber buenos licores, vestir bien. Tercero, los no naturales y no necesarios. Por ejemplo, la riqueza, el poder y los honores. Para Epicuro, los del primer tipo eran los únicos placeres que podían lograr la siguiente cuestión: la ausencia de dolor. Epicuro creía que la felicidad se lograba no solo disfrutando de los placeres, sino también evitando el dolor y el sufrimiento. Para Epicuro, la tranquilidad mental y emocional era clave. Esta tranquilidad o carencia de perturbación en el alma la llamó ataraxia. Una de las claves para llegar a esa tranquilidad o ataraxia, aparte de los placeres primarios, era no temer a la muerte. Porque para Epicuro, cuando llegamos a la muerte no sentimos nada, y cuando pasa no nos enteramos de nada porque ya no estamos. No debes de tener un miedo irracional a ella, porque es algo que va a llegar, pero lo que tienes que hacer es disfrutar la vida. Pero en vida, Epicuro creía que hay que satisfacer esos primeros placeres, no temer a la muerte, pero también hay una tercera característica fundamental, que es la amistad. Epicuro sostiene que las amistades son esenciales para alcanzar la felicidad. Tener buenas relaciones con los demás nos brinda apoyo y compañía, lo que contribuye a una vida plena. Esto tiene que ver con los anteriores puntos porque para Epicuro las amistades eran fuente de placer duradero, ayudaban a reducir el dolor de la vida y conseguían una felicidad más placentera y compartida. Por el contrario, la política solo perturbaba a las personas y les alejaba de la felicidad. Al igual que las otras dos corrientes filosóficas, en la época helenística hay una tercera corriente que busca la felicidad y la libertad individual, el estoicismo. El estoicismo, fundado por Zenón de Citio en el siglo III a.C., fue la corriente filosófica más influyente y famosa del periodo alejandrino, y que tuvo una gran relevancia en el periodo romano. Personajes estoicos como Marco Aurelio, Séneca o Epícteto fueron fundamentales en la historia del Imperio Romano. Dicho esto, las ideas importantes del estoicismo son, primero, la libertad personal frente al destino,
el control de las emociones y la virtud como el bien supremo. La primera idea entonces es la libertad personal y el destino. Para los estoicos, el destino es el orden natural e inevitable de los eventos, mientras que la libertad es nuestra capacidad de controlar cómo respondemos a esos eventos. Es decir, para un estoico hay pocas cosas de las que podamos tener control, pero aún así debemos tener actitud activa en lo que podamos controlar. Aunque no podamos cambiar lo que sucede, podemos elegir nuestras reacciones y actuar de acuerdo con la razón y la virtud. Así, la verdadera libertad radica en aceptar el destino y cultivar un control interno, lo que nos permite vivir con integridad y paz, independientemente de las circunstancias externas. Entonces, si se trata de cultivar el control interno, los estoicos proponen el control de las emociones. El control de las emociones, según los estoicos, implica la práctica de la razón para gestionar nuestras reacciones emocionales. La meta estoica es alcanzar un estado de ataraxia, donde las emociones no nos dominen, es decir, que sean gestionadas racionalmente, contribuyendo así a una vida virtuosa y equilibrada. Sin embargo, esta ataraxia de los estoicos no es igual a la ataraxia de los epicúreos, porque no tiene que ver con la moderación de los placeres, sino más bien el control emocional y la virtud. Es por ello que pasamos a la tercera característica, la virtud. Para los estoicos, la virtud es el bien supremo, y se basa en vivir de acuerdo a la razón y la naturaleza. Se define por 4 cualidades fundamentales: la sabiduría, la justicia, el coraje y el autocontrol. La virtud es la única fuente verdadera de felicidad y permite afrontar las adversidades con serenidad. Por ello, actuar virtuosamente es esencial para alcanzar la paz interior y la ataraxia. Por último, la cuarta corriente filosófica propia de la época helenística es el escepticismo. El escepticismo fue una postura filosófica creada en el siglo IV a.C. por el pensador Pirrón. Como bien sabemos, la época helenística trajo una gran crisis en todos los campos y sobre todo en el pensamiento. Por ello, las perspectivas filosóficas que hemos expuesto han querido dar una respuesta a cómo vivir creando una nueva filosofía de vida. Sin embargo, el escepticismo, en ese contexto de crisis, es totalmente diferente a las otras corrientes filosóficas, ya que no propone una forma de vida específica. La postura escéptica creía que los seres humanos no podíamos estar seguros de nada, es decir, que no existía la verdad. Por ello, la característica fundamental del escepticismo era la duda, porque bien sabemos que cada persona tiene una opinión y percepción de algo, y no solo eso, sino que también esa opinión cambia con el tiempo. Así que sería mejor no creer en la verdad, ¿no? En lugar de buscar verdades, proponen aceptar que no sabemos todo y vivir así en paz. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo lo único que sé es que amo al fútbol. Esto rompe radicalmente con las otras filosofías, y muchas veces los escépticos eran poco molestos porque no paraban de preguntar e incomodar a las otras posturas. Una vez expuestas las 4 principales tendencias de la época helenística, voy a presentaros un breve resumen y esquema de las 4 escuelas. Primero, hemos explicado que el cinismo busca la felicidad en la simplicidad y vivir acorde a la naturaleza. Con ello, hay un rechazo a la vida de la ciudad, la autoridad y las normas. Segundo, el epicureísmo cree que la felicidad consiste en la ausencia de la perturbación del alma, la ataraxia. No es más que la búsqueda de placer. Este placer se conseguía satisfaciendo las necesidades más básicas y naturales, con la amistad y despreocupándonos de la muerte. Tercero, el estoicismo, al igual que el epicureísmo, la felicidad residía en la ataraxia, pero la ausencia de la perturbación estaba en el control de las emociones. La vida estaba regida por el destino, y hay pocas cosas que podamos hacer ante ello. Por eso, la libertad reside en uno mismo y en el control de las emociones, es decir, en la virtud. Por último, la felicidad, para el escepticismo, se basa en la indiferencia de la vida. No creían que hubiese algo así como la verdad. Por ello, no podemos conocer las cosas objetivamente en la vida. Entonces, la felicidad para los escépticos residía en dudar de todo, y aceptar que daba igual de tratar de entender la vida y su fundamento. En resumen, la época helenística fue un periodo de transformación cultural y filosófica, que dejó una huella importantísima en la historia. Esta época nos enseña la importancia de la búsqueda del conocimiento, la virtud y el entendimiento de nosotros mismos en un mundo en constante cambio. Espero que este recorrido por la época helenística haya sido tan fascinante para vosotros como lo es para mí. No olvidéis dejar vuestros comentarios y reflexiones sobre cómo estas filosofías todavía resuenan en nuestras vidas hoy. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.